mayor interioridad, mayor dulzura, decía, a mi parecer, uno de los mayores místicos que tiene la teología, la espiritualidad, ¿no? Que era San Bernardo, de Claraval. Yo no sé si vamos a hablar de dulzura, pero os aseguro que de interioridad es muy posible que vayamos a hablar. Un saludo muy cordial a todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube. La persona que hoy acude a nuestro encuentro es ya un viejo conocido nuestro, un amigo, y que también conocen nuestros seguidores, pero la ocasión yo creo que lo requería. Ayer tuvimos el privilegio de poder acompañarlo en la librería San Pablo de la Plaza Jacinto Benavente II en Madrid, en la presentación de su última obra, de la que vamos a hablar con él en este momento. Se trata de la obra Adventus, el tesoro escondido. Y él es José Chamorro, nacido en Linares, Jaén, formado en magisterio, pedagogía, teología, psicoterapia, sobre todo gestal e integrativa, y combina su pasión por escribir con su trabajo como profesor de filosofía y pedagogía terapéutica en secundaria y en bachillerato. Además, se dedica a acompañar procesos personales desde una perspectiva de la filosofía sapiencial, algo que a mí me resulta muy sorprendente, pero a la vez yo creo que muy rico y interesante. Colabora como columnista en el periódico provincial de Jaén, Hoy, en la sección Scriptorium, algo que tiene que ver con el lugar en el que los monjes se dedicaban al estudio, sobre todo de la escritura, y también en Religión Digital con su sección titulada Soteis. Ha publicado varias obras de ensayo, en San Pablo concretamente tiene Claves para saborear la vida, en 2017, y Despierta, ensayo para una vida lúcida, en 2023. Hace poquitos meses publicó con nosotros, y tuvimos también el gran privilegio y la satisfacción de entrevistarlo, Abba, la oración de Jesús de Nazaret. Además, ha publicado poesía, artículos sobre educación, psicoterapia y espiritualidad en numerosas revistas. Bastante activo en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, Jo Chamorro. Ahí le podéis seguir todo lo que él va subiendo y lo interesante de algunos de los encuentros que va teniendo por ahí consigo mismo y con otras personas. Hoy vamos a charlar con José Chamorro acerca de su última obra. Como os decía, Adventus, el tesoro escondido. Pues muy buenas, bienvenido José nuevamente a este espacio de diálogo que queremos compartir con todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales y con el que pretendemos también que todas estas personas, más que la obra, que es interesante y vamos a hablar de ella, pero a mí también me gusta mucho que conozcan el autor. Por eso yo muchas veces las preguntas que hago, aunque están relacionadas con el libro, siempre digo, pues desde tu perspectiva o qué es lo que tú piensas o tal. Así que bueno, bienvenido de nuevo a este encuentro de amistad. Muchísimas gracias. Es un privilegio, siempre una oportunidad muy gratificante poder estar aquí y compartir este rato contigo. Pues nada, oye, Adventus. ¿Qué significa esta palabra para José Chamorro? Porque muchos habrán traducido rápidamente o no lo habrán traducido y habrán dicho, espérate, ¿de qué nos van a hablar? Adventus. Bueno, pues podemos hablar del significado de Adventus, pero también es interesante qué significa Adventus para José Chamorro. Bueno, pues interesante, ¿no? Este primer punto de partida, ¿no? Adventus, ¿por qué no Adviento directamente y buscamos la traducción, ¿no? Quizás también por intentar evitar que todo suene a más de lo mismo, ¿no? Y generar la oportunidad de a través de esta palabra, Adviento en latín, generar esa llamada a eso otro más profundo que a lo mejor tenemos que empezar a recuperar y a rescatar en nuestros días, que tiene que ver con una espera confiada
para que tenga y acontezca ese nacimiento con mayúsculas que recordamos todos los años desde hace ya 21 siglos con el nacimiento de Jesucristo, pero que a la misma vez está aconteciendo, ¿no?, permanentemente dentro del corazón de las personas de los que creemos, ¿no?, y creemos en el Dios de Jesús. Así que fue como una manera de intentar poner acento en ese matiz de Adventus, ¿no?, y llamar la atención, ¿no? Por eso también luego la aclaración del tesoro escondido, de qué es lo que esconde esta espera, ¿no? Pues un nacimiento. Estamos hablando, José, o por lo menos a mí me está dando la sensación, y eso también lo manifiestas en el libro, ¿no? Nos estamos encontrando con un misterio. Tanto el Adviento como la Navidad. O sea, yo me pongo incluso a pensar desde la razón, ¿no? El nacimiento de Dios como ser humano. O sea, espérate, que eso a mí no me cuadra, ¿eh? No sé. Y encima tú nos dices que nos tenemos que ir preparando y tal para ese acontecimiento, y claro, resulta que ya nos estamos moviendo en el terreno del misterio, ¿no? ¿Qué es el misterio? El misterio me parece una gran palabra para que está menos cargada quizá de prejuicios que a veces la palabra Dios, ¿no?, para intentar apuntar precisamente a esa realidad profunda, última, lejanísima y cercanísima a la misma vez, en esa tensión, ¿no?, que se da igual que en este Adviento, ¿no?, la tensión entre la espera y el nacimiento, en la espera y la celebración de lo que nace, ¿no? Claro, a día de hoy, y más en nuestra sociedad, que se está retirando tanto de esto que para otros que no hemos nacido ahí, ¿no?, en la fe cristiana, hay que toca como, yo diría que hacer una especie de relectura, ¿no?, o redescubrimiento del asunto. Y pienso que acercarnos a esto tiene que ver con darnos cuenta que ese Dios, el Dios de Jesús, no es un Dios que está alejado y desentendido del mundo, sino que es un Dios que se juega diariamente y permanentemente en la vida de las personas, y que Jesús lo que viene es a demostrar con su propia vida, ¿no?, esa cercanía de Dios tan entrañable que cuando se expresa y se despliega es capaz de salvar, y es capaz de curar, y es capaz de acompañar y de llegar al corazón de las personas, ¿no?, salvándola en un sentido no solo físico, ¿no?, en el sentido me vienen las curaciones ahora, ¿no?, sino en un sentido integral, realmente como tocando todo lo que configura a la persona, ¿no? Y yo pienso que cuando hablamos de misterio es como una manera de acercarnos a eso con otra mesura, con otro respeto, con otra atención, ¿no? Precisamente porque el misterio es algo que uno va descubriendo, pero no termina de agotarse, siempre hay como más por descubrir, ¿no? Hay más camino que hacer. Claro, nos estamos moviendo en unos terrenos muchas veces que no son, por así decir, recorridos, sino que están por recorrer. Y claro, a mí me gustaría saber, ¿no?, qué recorrido es el que ha hecho, por así decir, José Chamorro para presentarnos esta obra, ¿no? Hablar del Adviento, ¿eh? ¿Cuál fue tu recorrido para llegar a hablar de este tema? ¿Por qué de este tema? ¿Y para qué has querido presentarnos, ¿no? ¿Cómo nació, por así decir, ¿no? Si quieres, esta obra, ¿no? El origen, bueno, podríamos buscarlo, o podría decir que se encuentra por un lado en el interés personal y esa sintonía que yo he mantenido desde la infancia, más tierna infancia, con esa espera que supone la celebración de la Navidad, cuando era niño, relacionado evidentemente con pues todo lo que tiene que ver con montar un Belén, con la celebración, con los encuentros familiares y, por supuesto, como niños, con un Día de Reyes, ¿no? Pero que conforme va pasando el tiempo va adquiriendo nuevos matices y se va reelaborando, ¿no? Me parecía además interesante, ya no solo por conectar con un aspecto que tiene que ver con mi propia biografía, sino con una palabra que es totalmente, diríamos, contracultural. Porque en un tiempo en el que nos toca vivir, donde la inmediatez se impone y donde todo tiene que ser para allá, ahora mismo, y cuanto más urgente mejor, la espera
se convierte en algo revulsivo, ¿no? Donde pone a prueba nuestros propios límites, nuestras propias frustraciones. Entonces, cuando hablamos de celebrar algo, realmente tenemos que caer en la cuenta que cuanto mayor es la espera y la tensión y la ilusión que genera toda espera de que algo llegue, mayor es la gratificación respecto a lo que luego va a acontecer, ¿no? Y este tema relacionado con el misterio del nacimiento de Jesús pues cobra una impronta mayor si cabe, ¿no? Porque es una espera que no es simplemente esperar, sino que una espera que conlleva una preparación, ¿no? Una vuelta a mirar adentro y ver realmente cómo es ese espacio interior, cómo es ese pesebre interior que uno tiene que preparar para que realmente Dios se diga en la propia vida, ¿no? Con los dones y las cualidades que cada uno tiene, ¿no? Y de ahí, bueno, viene un poco esta cosa de ofrecer unos textos que se van alternando, ¿no? Entre la celebración del Adviento y la Navidad, porque al final esto es una especie de movimiento que se da más allá de lo que hacemos cronológicamente, ¿no? Sino que interiormente se da, y que me parece interesante proponer, ¿no? Y ofrecer la oportunidad de acercarnos a esto, ¿no? De otra manera. Y para acercarnos, por así decir, a ese tesoro escondido, ¿no? ¿De qué maneras pensaste, o bueno, está plasmado, ¿no? Has estructurado la obra, ¿no? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, en primer lugar, el libro encontraríamos con tres partes, ¿no? Tres partes claras. Una primera parte de meditaciones que ocupa algo más de la mitad del libro. Una segunda parte de textos en general más breves que he querido llamar opúsculos, por rescatar también una palabra bonita, además, ¿no? De que no está tan manoseada. Y terminar el libro con una especie, no es prólogo, pero sí una tercera parte conclusiva, que es un pregón de Navidad, ¿no? En la primera intento ofrecer unos textos, bueno, que parten siempre de una cita de la Escritura, porque ese es el punto de arranque, y ahí es necesario volver ahí, ¿no? Porque ahí es donde está la enjundia de lo que queremos descubrir. Generar una reflexión a propósito de eso, en donde permanentemente estoy poniendo en contraste la vida y cómo vivimos respecto a esto que tiene que ver con la fe, y evidentemente para hacer partícipe y tocar el corazón o la interioridad de la persona, del lector en este caso, pues proponer alguna pregunta en donde cada uno pueda utilizar el texto como una especie de espejo en donde mirarse, ¿no? Una pregunta no concreta ni muy cerrada, sino abierta, ¿no? Abierta, que hoy tengo una significación, una respuesta para ella, y a lo mejor en otra ocasión puedo tener otra, ¿no? Y luego, bueno, pues lo vamos a mostrar, ¿no? Sí, para que así lo puedan ver nuestros seguidores. Y después de la pregunta, pues en esa primera parte un código QR en donde se alternan una propuesta pues de pictórica, ¿no? De un cuadro de diferentes obras, diferentes artistas, diferentes épocas, para que la palabra no se coma toda la atención, sino haya algo también de generar una experiencia contemplativa en el lector, y en otros casos, en vez de una obra pues pictórica, una obra musical, ¿no? Entonces también hay diferentes músicas relacionadas con la Navidad, villancicos podríamos decir, instrumentales en la mayoría de los casos, de diferentes estilos, ¿no? Para lo mismo, ¿no? Para recrear esto también desde esa otra componente más auditivo, y que llegue el mensaje de otra manera, ¿no? Eso es la primera parte. La segunda, los opúsculos, unos textos más breves, quizá, y ayer comentábamos ese quizá aire más profético que pueden tener, sí, de alguna manera de denuncia, en muchos casos, ¿no? De denuncia y anuncio, y seguidos de una oración, ¿no? Que también pues he hecho ahí un recorrido de diferentes personalidades espirituales, con recorrido espiritual de la historia del cristianismo, que merece la pena releer, acercarse y dejar que resuenen en el interior de uno. Y luego ya, como digo, al final pues ese pregón de Navidad más estructurado, más para llamar la atención en temas que me parecen totalmente oportunos y necesarios retomar y repensar y resentir, no solo pensar, ¿no? Un pregón que fue, antes que escrito, me parece que hecho palabra, ¿no? Eso es. Y que podrías, no sé,
como curiosidad, ¿no? Sí. O sea, es un pregón que se ha pronunciado totalmente en un momento concreto, ¿no? Es un pregón que se pregonó en un momento hace unos años. Fue una invitación que me hicieron desde la institución donde yo trabajo, las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, en este caso de Alcalá Real, de la ciudad a la que pertenece toda mi familia. Y para mí fue motivo de orgullo, porque el tema de la Navidad, como digo, es un tema que a mí me apasiona, me mueve mucho, y que luego fuese a hacerlo en el pueblo donde yo viví toda mi infancia relacionado con la Navidad, pues con más razón aún, ¿no? Entonces fue una oportunidad muy buena de acercarme a este tema, de querer decir cosas sentida y con profundidad y queriendo despertar esto, ¿no? No quedarnos simplemente con lo que nos han transmitido, que está bien, es un primer nivel, sino seguir ahondando y seguir descubriendo cosas que nos reencanten con esto que tiene que ver no solo con un hecho que se recuerda, sino con una experiencia real que va aconteciendo permanentemente, sí. Uh-huh. Prácticamente en todo el libro, aunque no lo explicitas, por así decir, pero es una gran invitación a que recuperemos el Adviento y la Navidad desde una perspectiva distinta. Y es desde la perspectiva interior o desde la perspectiva de la interioridad. Y claro, a mí me gustaría que un poco ahondaras en este tema para nuestros seguidores. Y bueno, ¿qué es eso de la interioridad? ¿Cómo podemos acercarnos a la experiencia porque al final yo creo que tendríamos que hacer eso, ¿no? Acercarnos a la experiencia de la interioridad. ¿Cómo podemos descubrirla en un mundo súper tecnologizado, donde tenemos un montón de estímulos, donde nos llegan un montón, como dirían ahora, de input? ¿Cómo recuperar esa interioridad? ¿Cómo acercarnos? E incluso hasta les puede surgir la pregunta, ¿qué es eso de la interioridad? Porque a lo mejor incluso algunos de nuestros seguidores tiene que ver con alguna cuestión mística, con alguna cuestión de ponerme en una cierta postura de, no sé, creo que puede ser interesante. Pues lo primero que me viene es que en relación a lo que comentas, ¿no? De que en el mundo que estamos totalmente abocados y arrojados casi a la exterioridad, ¿no? La interioridad pasaría casi por cerrar los ojos y prestar atención a cómo uno se siente y cómo uno se encuentra a un primer nivel, ¿no? Cómo es el ruido mental de la cabeza, cómo es ese otro ruido un poco más sutil a nivel emocional, ¿no? Y cómo es ese otro ruido en otro nivel más de necesidad y de cosas que uno necesita o que siente o que percibe que necesita, ¿no? Y sería como volver a casa, cerrar la puerta, como dice el Evangelio, y tu Padre que está en lo secreto, ¿no? Dejarle que hable, que yo, más bien que dejarle que hable, generar una actitud en donde uno realmente pueda escuchar, porque Dios está permanentemente hablando, ¿no? Y se está diciendo, ¿no? Entonces, yo pienso que el contrapunto a esta sociedad en la que tenemos, en la que todo nos arrastra casi, y casi no nos damos cuenta, incluso lo hemos normalizado y decimos que es lo normal, por lo tanto nos conformamos, y ahí están todas las ansiedades y la cantidad de enfermedades que se están produciendo a nuestros días, ¿no? Relacionado con esto, toca volver y recuperar un poco el centro, ¿no? Recuperar este espacio dentro de uno, este tesoro escondido, ese lugar silencioso, no sé, que no está vacío, como a veces se piensa, ¿no? Hay como un miedo también en la sociedad a veces a cerrar los ojos, que pueda pasar algo, ¿no? Yo siempre, cuando me dicen esto, digo, ¿pero qué va a pasar si estás contigo? Quiero decirte, ¿dónde puede estar uno más seguro que con uno mismo, ¿no? Y en ese uno mismo es donde podemos encontrar el misterio del que hablábamos antes, ¿no? Ese misterio, ese Dios del que intentamos aproximarnos ahora mismo, incluso con las palabras que estamos diciendo, sabiendo que yo creo que es más lo que se queda sin decir que lo que estamos intentando señalar, ¿no? Porque Dios al final es una experiencia que se tiene que hacer vida en nuestra vida. Por lo tanto, tendrá matices que tienen que ver con la personalidad y el recorrido y el proceso y la historia y las vivencias de cada uno. Pero ahí está. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, más hablar de técnica y estas cosas que nos quedaríamos entonces como en el recurso, ¿no? En buscar ahí como la cosa. Yo siempre digo que además es como muy simbólico
Lo primero para estar con uno es volver a prestarle atención a su respiración, que simbólicamente en el relato del Génesis es el aliento de Dios. Efectivamente. Entonces, curiosamente, ¿no? Qué paradoja, ¿no? La respiración, que es lo que nos mantiene vivos, a lo que no le prestamos atención, a no ser que tenga uno un problema o algo y le falte el aliento, ¿no? Entonces ya sí, nos damos cuenta, ¿no? Entonces es como un poco el misterio de Dios, es como Dios que está ahí, que me sigue manteniendo vivo y no le... Entonces sería como volver a eso, ¿no? Y volver a quedarse ahí sin necesidad de tener que hacer nada, que esa es otra de las falsas ideas que se nos han metido en este primer ya cuarto de siglo, ¿no? De que parece que estar haciendo, porque si uno no es productivo, entonces uno no vale nada, ¿no? Y yo pienso que es todo un arte aprender a no hacer y ser capaz de permanecer, que es algo como que esto los padres del desierto lo tenían ellos muy claro, ¿no? La permanencia, ¿no? Luego se traduciría la permanencia en la celda, ¿no? Pero la permanencia que tiene que ver con ser capaz de estar con uno sin necesidad de tener que estar rindiendo cuentas a nada ni a nadie. Entonces sería como hacer un ejercitamiento en esto, ¿no? Y convertir en la oración en espacios de encuentro, porque son espacios de escucha, en donde uno permite que Dios le diga algo. Y cuando uno es capaz de perseverar en esto, y claro, no es cuando yo quiero, que esa es la tentación, sino, ¿no? Cuando Dios quiera, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que hacer un ejercicio muy de Adviento, que es de confiar, ¿no? Y de esperar en esta actitud de apertura, no de una espera ansiosa de que venga a ver si llega ya, sino esta confianza que deja todo más entreabierto, pues Dios se va diciendo, ¿no? Y uno va encontrando que ese lugar sereno, calmo, armónico, en el que uno puede vivir, genera una disposición frente al mundo que ya no... Las prisas la ve, pero digamos que ya no se siente uno, digamos, tan arrastrado, ¿no? O tan fuera de sí, ¿no? Sino que uno es capaz de hacer esto, de estoy en el mundo, pero no soy del mundo, es decir, llevo una dinámica interior diferente. Eso se entrena, eso se practica, eso se cultiva, que me gusta mucho esta palabra, ¿no? Se cultiva. Al fin y al cabo, y sin quererlo, y nos estás dando, por así decir, yo huyo siempre de los consejos, pero sí que nos estás dando, por así decir, una serie de recomendaciones o incluso de experiencias que tú has vivido, ¿no? Con respecto a cómo podemos vivir el Adviento, ¿no? Entonces, me resulta interesante porque me gustaría precisamente que nos hablaras de eso, la experiencia que ha tenido José Chamorro viviendo el Adviento, y hay una cosa que tú, por ejemplo, dices en el libro, ¿no? Que, bueno, lo dicen otros autores, otros filósofos, claro, no somos los mismos hoy que ayer, entonces, pero sí que creo que podemos rescatar un poco, ¿no? De esa historia nuestra, y a mí me gustaría rescatar un poco esa historia de cómo ha vivido José Chamorro la experiencia del Adviento, porque tú también en el libro haces alguna alusión a tu niñez. Entonces, ¿cómo lo ha vivido José Chamorro y cómo lo vive ahora un José Chamorro ya adulto y bueno, pues también con un pozo, ¿no? distinto? Bueno, yo pienso que al final uno habla siempre desde lo que es, y lo que es está amasado con las vivencias, con la experiencia, con lo que uno ha sentido, con lo que uno ha estudiado, con lo que uno ha escuchado, ¿no? Entonces al final uno cuando dice, se dice. Es decir, al final lo que yo cuento estaba filtrado inevitablemente por mí, y eso tiene sus luces y tiene sus sombras como las de cualquiera, ¿no? Esto ha sido como un recorrido, ¿no? O sea, porque hablar de la Navidad y del Adviento es hablar primero de un primer momento, por supuesto, muy entrañable, ¿no? Que tiene que ver con la infancia, que suena a familia, que huele a turrón, que huele a villancicos, que huele a frío, que huele a pueblo, que huele a relaciones, ¿no? A relaciones y a valores que se desprenden de eso, de qué significa eso, ¿no? Pero claro, esa es una dimensión humana importantísima, pero hay una dimensión espiritual de fondo, y es que José ha sido una persona que, si algo lo define en su vida, ha sido la palabra búsqueda, un buscador, ¿no? Una necesidad de que hay un anhelo de fondo que no se termina de colmar, y en el que pues encuentra en Jesús una respuesta que
a la que uno se va acercando y uno va descubriendo, como quien va descubriendo un regalo, destapándolo muy despacio por un lado y por otro, ¿no? Para ver qué es lo que hay, ¿no? Pero siempre está por descubrir, porque uno va cambiando, porque uno va modulando su vida, porque las experiencias a uno lo van configurando, ¿no? Pero este anhelo es lo que ha hecho que para mí vaya definiendo y vaya generando un proceso que nunca se ha quedado en algo estanco, ¿no? En donde yo he encontrado, ya, por fin, lo he encontrado, esto es lo que yo buscaba. Sino que realmente la experiencia como que no se agote, ¿no? Y eso me ha llevado siempre, pues, seguir leyendo, seguir queriendo comprender, he seguido generándome tiempo y espacios de silenciamiento, de querer estar ahí, de que eso que se dice, cómo se hace vida en mi vida y en mi... ¿no? Entonces yo entiendo, no es tanto lo mío como lo que pueda resonar mío, que los demás tienen que hacer en sus propios procesos, en sus propias aventuras interiores, ¿no? Que esta es la gran travesía y el gran viaje que significa el Evangelio, descubrir qué es esto del reinado de Dios y esto de la buena noticia, ¿no? Hecha vida, ¿no? ¿Es necesario, José, en alguna ocasión, para prepararnos a este misterio? Y yo creo que es algo muy bíblico, pero quiero que tú también nos hables porque sé que has tenido experiencia de ello. ¿Es necesario ir al desierto? ¿Qué significa el desierto? Claro, de primera la imagen del desierto es una imagen... Suena así como decir, ahora me voy al Sahara, claro. Así, no, en medio de una palmerita con un montón de arena. Es una imagen románticamente suena muy bien. Habría que ser capaz, habría que descubrir si uno realmente es capaz de hacer eso en primer lugar, ¿no? Pero es verdad que más allá del desierto físico, como espacio y lugar geográfico, ¿no? Cuando hablamos de desierto también hablamos de desiertos interiores, de espacios de silencio, espacios de soledad, espacios de abandono confiado, por lo tanto, espacios para esperar, para encontrar o dejarse encontrar. Yo pienso que, y más en la situación en la que estamos, siempre ha sido necesario, pero por esto que comentábamos antes, brindarse la oportunidad de separarse de la rutina que ahoga, que asfixia, que limita, es saludable, incluso psicológicamente. Es decir, ya simplemente a un nivel psicológico necesitamos parar, necesitamos tomar un poco de distancia, un poco de espacio para ver este traje que nos hemos puesto y que nos lleva, que estamos con el mono de trabajo siempre puesto, decirle, toca otra cosa, toca respirar. Entonces, es necesario buscarse esos desiertos personales, brindándonos la oportunidad de apartarnos. Habrá gente que encuentre el santuario natural como un espacio grande donde Dios se le dice, donde puede darse eso. Habrá otros que necesiten una habitación, otros que necesiten un monasterio, otros necesiten... Sería como ser capaz con qué uno resuena, ¿no? Con qué uno se lo pone como fácil hacer eso. Porque al final el desierto realmente es cerrar los ojos y mirar ahí. A veces necesitamos acompañarlo de un ejercicio exterior que ayude como a hacer esa transición, ¿no? Necesito irme, no sé, al otro lugar de España, como a lo mejor en mi caso, para ponérmelo fácil y que ese proceso de ruptura de la dinámica se dé incluso físicamente para que interiormente resuene eso que yo quiero hacer, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que descubrir y ponerle nombre, que quizá a veces no lo hacemos. Y entonces lo que hacemos es buscar más distracciones que llenen eso de fondo, que precisamente uno se va dando cuenta que no se llena por más que a uno se atiborre de estímulos, respuestas y quehaceres, ¿no? Hay también otra palabra, ¿no?, que resuena mucho en tu obra, en Adventus, que es esperanza. En varios incluso de los capítulos está como muy presente esa palabra, ¿no? Yo creo que es algo muy necesario en la sociedad actual, ¿no? Pero muchas veces no entendemos lo que es la esperanza, ¿no? O sea, la esperanza, bueno, pues yo, mira, pues tenía hoy la esperanza de que vinieras, que estuviéramos un rato juntos, que hiciéramos una entrevista, pero yo creo que la esperanza es algo más profundo, ¿no? Entonces,
desde tu perspectiva, ¿no? También contemplativa y de experiencia que has ido haciendo, ¿no? ¿Qué es la esperanza? Pues la esperanza lo que no es la relación que hemos hecho de la esperanza con las expectativas y con que las cosas respondan a lo que nosotros esperamos, a cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Por lo tanto, que las cosas tengan que ver con esas 4 ideas que tenemos y con esta rigidez mental que tenemos, que hace que parezca que la realidad se tenga que amoldar a eso que yo tengo, que es la verdad absoluta. Porque todos vivimos con esa pretensión de que la verdad, yo sé cómo tienen que ser las cosas, ¿no? La esperanza tiene que ver con otra cuestión y en primer lugar tiene que ver con la confianza. La confianza puesta en que más allá de como yo creo que tienen que ser las cosas, hay otra lógica en el mundo que me cede y que tiene que ver en este caso con Dios, ¿no? No con cualquier Dios en este caso. Tiene que ver con el Dios de Jesús, ¿no? Un Dios que es relación, un Dios que se mancha las manos, que se impregna, que se empapa, que se relaciona, que está en el mundo desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Y que, aunque uno no lo entienda, se va mostrando, se va diciendo y va generando una dinámica que nos tiene que ayudar a abrir los ojos, ¿no? Respecto a lo que hay, para esperar que lo que venga realmente sea mejor, porque ya me estoy dando cuenta de la presencia de ese misterio en mi vida. Entonces, no soy yo, es Él a través de mi mirada, ¿no? Y esa es la experiencia también que hay que hacer, ¿no? Y claro, en un mundo en el que se venden todos seguridades y está todo envasado al vacío, pues claro, podemos confundir eso con que ese producto es lo que tiene que darse y la lógica de Dios está en otro lugar, con otras coordenadas diferentes que la mayoría de las veces salta por encima de nuestras pequeñas lógicas particulares, ¿no? Entonces, como darnos cuenta que al final, aunque la realidad incluso duela, Dios es el suelo que nos sostiene y sostiene los pasos, ¿no? Entonces, la esperanza y la confianza, decía, como ese pie que yo tengo puesto en el suelo, que lo necesito para poder elevar el otro y poder caminar, ¿no? También es otra cuestión, ¿no? que se ve en el libro, pero que creo que también es necesario en todo lo que estamos hablando, ¿no? Y también en esta preparación. Vamos a tener que dejar de alguna manera que Jesús se encarne en nosotros, ¿no? En la Navidad, si no, sería lo que hablabas antes de, pues eso, la parafernalia, las luces, el turrón y bueno, pues a nosotros eso no nos toca en lo más profundo, sino que es algo externo. Pero tú también nos lo dices, para podernos llenar de Jesús, para poder encarnarse Jesús en nosotros, es necesario el vaciamiento. Algo totalmente cristiano. Que no, con la que no, sí, lo comentábamos claro. También ayer, ¿no? Este abajamiento, ¿no? Esta desnudez que nos implica. Es decir, Jesús está naciendo, pero es que lo hemos todo empapelado con tantas vueltas de papel encima que ahora tenemos que empezar a quitar. Y tenemos un problema en esta sociedad con la palabra quitar, soltar, desapegos, que cuando la dinámica es todo lo contrario, ¿no? Toca hacer el ejercicio de quitar. Esto es como la teología negativa, ¿no? Más vale decir lo que no es Dios que quitar en lugar de poner. Entonces es lo curioso y es la paradoja, ¿no? Dios que nace y que no somos capaces de reconocerlo porque la desnudez del pesebre no nos convence, porque necesitamos grandes montajes, grandes luces, grandes escaparates que más que alumbrar y señalar el lugar, lo que hacen es deslumbrar y dejarnos los ojos totalmente vueltos hacia otras realidades que nos dispersan más aún si caben, ¿no? Entonces queda como volver y queda como quitar tanto estímulo, quitar tanta parafernalia, quitar tanta dinámica consumista en la que hemos caído y que hemos normalizado y que decimos que esto es lo normal. Claro, como hacer lo normal parece que lo tiene que hacer todo el mundo, ¿no? Pero hay que volver de lo normal, yo diría no es normal, pero bueno, lo que hemos bautizado como normal, a lo esencial de la celebración, que curiosamente sigue estando por descubrir, ¿no? Porque la hemos saturado de adorno
Y ya es como, no sé, me vienen los belenes estos, en donde tienen tanta decoración, que hay un momento que dice, pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está la Virgen? ¿Dónde está San José? No, es que no, ya tengo tanto puesto tan bonito que te queda en la superficialidad en vez de ir al centro en cuestión, ¿no? Tenemos que alumbrar realmente eso. Podemos en muchas ocasiones, José, quedarnos en esa superficialidad de lo externo, ¿no? Incluso pensando que estamos haciendo un gran bien, por supuesto, ¿no? Y quedándonos incluso en el hacer o en prácticas o en cosas y tal, y no estar experimentando a Jesús. Tan fácil como, bueno, pues se da el vivir cotidiano, ¿no? Es decir, las formas que están hechas para señalar un fondo, para poner al descubierto también al fondo, pueden distraer más que ayudar. Ya depende de dónde pone uno la atención. Y ahí está el tema de volver a la atención hacia lo esencial, ¿no? En verdad, es decir, y volver la atención, volver la atención hacia qué, hacia el sentido de las cosas. Es decir, esto, pero ¿por qué? Y habría que preguntarse el por qué, ¿no? Que de ahí también las preguntas en el libro, ¿no? Como intentar rescatar esto, ¿no? Desentrañar el misterio, no quedarnos, es decir, no hacemos esto porque se viene haciendo sin más, sino que esto es consecuencia de algo que está de fondo, que es lo que está palpitando y lo que mantiene vivo todo. O sea, los demás nos hemos quedado en la cáscara, es como si nos hubiéramos quedado en los artificios que el ser humano ha ido inventando en un primer momento para embellecer algo, pero al final convirtiendo eso en objeto de adoración, en vez de poner la atención en esto que yo digo que es lo esencial, que en este caso es el misterio de la encarnación, ¿no? El misterio de la natividad, que es lo que fundamenta, o sea, es el inicio de hacerse un Dios tan cercano, que en la sencillez más absoluta deslumbra en la noche. Esta es la historia. Claro, estamos hablando de una experiencia que algunos podrían pensar, ¿no? Bueno, eso está muy bien, pero esto está hecho para los monjes, las monjas, religiosos, religiosas, sacerdotes, curas, como lo queramos llamar, ¿no? Y no lo hemos dicho, pero es que resulta que José Chamorro es un laico, que incluso padre de familia, que tiene su trabajo, que tal. O sea que es la experiencia de encarnación, por decir, es la experiencia del cristiano, ¿no? Efectivamente, la experiencia del cristiano, la experiencia para cualquier ser humano. Pero bueno, pues como tantas cosas en la historia, ¿no? Parece que la hemos ido desligando, la hemos ido encorsetando en estados de vida concretos y la hemos desvinculado, y nosotros también nos hemos conformado, que eso también hay que decirlo, ¿no? De que esto es cosa de ellos, no de nosotros, ¿no? Pero es curioso esto de monje, ¿no? Porque la palabra monje, que viene de lo que quiere transmitir como una experiencia de unidad, de la persona sentirse unida, unificada interiormente con uno, con el entorno, con los demás y con Dios, no una experiencia solo, la hemos dejado relegada a la vida monástica, pero una experiencia realmente, una experiencia humana, una experiencia cristiana totalmente, ¿no? Aquí me venía, conforme lo estabas planteando, el tema también de lo fácil que ha sido para muchos, en muchas ocasiones, conformarnos con lo que hay, ¿no? Y yo pienso que la fe tiene que evolucionar, es como la madurez de la persona, tiene que madurar, ¿no? A mí no me vale quedarme con lo que... Es que como me lo ha dicho mi madre, ya, pero llega un momento en donde uno ya empieza a tomar decisiones porque tiene que responsabilizarse de su vida. No es que como me lo han dicho en catequesis... La fe del carbonero, ¿no? Que se decía antiguamente, ¿no? Efectivamente. Entonces llega un momento en donde realmente esto tiene que ver conmigo y hay que hacerse esa pregunta. ¿Y qué significa la fe para mí? ¿Qué significa vivir para mí? Desde la fe, desde la confianza absoluta. Es decir, ¿significa solo ir y hacer una serie de preceptos y cumplir una serie de preceptos? ¿Significa quedarnos en unas prácticas devocionales puramente, en donde yo me quedo así como en un contentamiento conmigo mismo porque he hecho lo que debía? ¿O realmente esto tiene que ver con algo que a mí me transforma, me planifica, ensancha, vamos, por utilizar imágenes, porque necesitamos expresarlo de alguna manera, ¿no? Ensancha la vida y por lo tanto me hace que la vida de los demás no me sea indiferente, ni la vida del mundo me sea diferente, natural y social. O sea, es que lo que está en juego es eso.
No es un ritual, no es la forma, es lo esencial. Y lo esencial toca la vida. Y cuando toca la vida se transforma. Claro, para todo esto, ¿no? Y tú lo expresas muy bien en el libro, además con una frase que a mí me tocó, ¿no? Para poder escuchar se hace necesario el silencio. Y claro, yo me preguntaba, ¿no? Pero ¿estamos en una sociedad verdaderamente en que nos escuchamos? Primero a nosotros mismos, porque muchas veces yo digo que hay diferencia, ¿no? Entre oír y escuchar, ¿no? Muchas veces oímos un montón de cosas, pero ¿de verdad escuchamos? ¿De verdad nos estamos escuchando a nosotros mismos? ¿De verdad estamos escuchando al otro? ¿Le damos espacio? Estamos... No sé, a mí son cosas que se me iban planteando cuando leía tu libro y digo, qué fundamental es hoy día la escucha, ¿no? Hay la distinción, esta también la hago yo, que has comentado, ¿no? Entre oír y escuchar. Oír como puramente la emisión de los sonidos, pero no le estoy prestando atención, no le estoy brindando la atención al final es el espacio que yo doy en mí a lo que tú dices. No es poco. Entonces, te estoy dejando entrar en mi vida o te dejo ahí con el parloteo, ¿no? Es un trabajo, estamos atropellados hasta la hora de hablar, ¿no? Respecto a lo que estamos más pendientes de lo que vamos a decir que de responder a lo que se nos está preguntando. Por lo tanto, en el momento que yo estoy más pendiente de responder a lo que tú me estás diciendo, yo ya dejé de escucharte. Es decir, dejé de permitir a tus palabras que entren en mí, me digan lo que me tengan que decir y yo poder entonces contestarte. Eso lleva a otro ritmo y claro, es que este ritmo, volvemos a lo de antes, es totalmente contracultural. Es más, evidentemente también hay una inflación del ego en el sentido de que es más importante lo que yo te voy a decir que lo que tú me estabas diciendo. Por lo tanto, claro, si yo digo yo y tú también estás en el yo, poco espacio y poco silencio nos estamos brindando para hacer que esa palabra tuya fecunde en mí y la mía fecunde en ti, porque de eso es de lo que se trata. Y claro, esto es otro, volvemos a lo de antes, es otro ritmo y es otra dinámica que se cultiva, que se trabaja, que se puede aprender, precisamente para no darnos cuenta y quedarnos en esto de es que yo soy así, que sería la salida fácil, ¿no? Vale, así o así hasta ahora. Pero si te has dado cuenta, mira a ver qué es lo que dice más de ti y tienes tú por poder desarrollar, ¿no? Porque al final no es solo la escucha de las personas, es que si la relacionamos y está relacionada con el misterio, volvemos a hablar de lo mismo. Es que si Dios está hablando, pero yo estoy en el yo, lo que yo estoy haciendo, entonces la fe es mía. Es que estoy viviendo una experiencia de fe hecha a mi hechura, a mi manera, como a mí me va bien. Entonces no estoy entendiendo absolutamente nada del asunto. Entonces, generar el espacio de escucha, generar un espacio en donde yo permito que eso que está ahí, que es infinitamente más amplio de lo que mi estrechez de vida va a querer comprender, pueda ir progresivamente diciéndose en mí a su manera, a su ritmo. Pero claro, el ritmo está claro que no va a ser el que nosotros imprimimos a la vida, sino un ritmo de procesos que están en otra dinámica totalmente diferente. Claro, estabas diciendo, habría para todo esto que generar espacios. Y yo creo que espacios de algo que a veces nos aterra. Por lo menos yo alguna vez, cuando lo abro en alguno de los grupos que acompaño y tal, es algo que casi les... sobre todo si son gente joven, y es el silencio. Y claro, y es verdad que es que tu libro está lleno de silencios, incluso aunque vayas escribiendo palabras. Entonces a mí me gustaría, ¿no?, que nos hablaras precisamente de eso, del silencio, que es para José Chamorro el silencio y cómo él lo experimenta y cómo eso te puede ayudar también en tu vida cotidiana, que además pues nos vamos conociendo, ¿no? Y yo sé que es muy ajetreada entre las clases, tu casa, luego tus labores pastorales, tu compromiso, tal, y tú dices, ¿cómo vive José Chamorro el silencio? Pero también, ¿qué es el silencio y cómo lo podemos vivir en nuestra sociedad? Quizás lo primero que me viene con el silencio es condición de posibilidad. Es decir, nada de lo que yo pueda hacer después tiene sentido y está anclado
tiene sustento si no parte de una tierra fértil, que es el silencio para mí. O sea, sin eso, lo fácil sería hacer lo que hago, pero con desde una actitud ansiosa, diría, ¿no? Es decir, acelerada, hiperacelerada con la vida. Entonces sería como un activismo, hacer. Eso termina enfermando y lo he visto. Lo he llegado a experimentar también, por lo tanto tengo como el contraste, ¿no? Pero es que lo he visto y lo estoy viendo, que es lo triste, ¿no? Lo triste es verlo en chavales de 15 y 16 años, y 17 y 18, en donde ves que la saturación es tal que la pérdida se hace tan magnánima que necesitan otra acogida, necesitan otra cosa. Y la acogida solo es posible cuando frena. Y ellos se dan cuenta, es que tú no escuchas, dicen a los profesores, que hay como un espacio, hay como una pausa cuando estamos hablando y generan una calma cuando estamos encontrando. No son reactivos, reaccionan a lo primero que llega, sino se permiten generar ese punto, ¿no?, de pausa, que también es el silencio, ¿no? Y eso se cultiva, es un arte. El silenciamiento es un arte que requiere, como todas las grandes destrezas, una práctica y una praxis. Y por supuesto un compromiso y una disciplina. Habría que ver también, si el silencio es tan importante, qué espacios intento yo buscar en mi vida. Desde luego, si el silencio no se convierte en una cosa tan urgente como pueda ser desayunar por la mañana o comer al mediodía, todavía no está en el lugar que le corresponde, porque se convierte en una cosa más que llena la agenda. Y no es una cosa más, es una cosa esencial, como lo es la comida. Sería como ese otro alimento a nivel espiritual necesario para que la práctica y la vida diaria de uno disponga de una consistencia diferente, ¿no? Y de un sosiego diferente, ¿no? Que nos haga vivir, no sobrevivir, que es lo que hemos confundido con la vida, ¿no? O si quieres, la vivacidad respecto a la vida, que sería como de otro orden, de otro calado, ¿no? Que lleva otra... Y no, nada más que ver la naturaleza, el ritmo de la naturaleza, ¿no? No olvidemos que somos naturaleza. A veces que... Lo olvidamos. Claro, es como esos procesos que requieren de otros tiempos. Como la historia de la Iglesia, requiere de otros tiempos, ¿no? Con la inmediatez queremos que los resultados sean ya, pero es que hay cosas que requieren su tiempo para precisamente evitar que las cosas pues no salgan de la mejor manera, ¿no? O como se merecerían que saliesen, ¿no? Entonces el silencio para mí, condición de posibilidad, ¿no? Y por supuesto luego no deja de ser un estado también interior, ¿no? Una experiencia interior. Es posible también que algunas de las personas que nos siguen, ¿no?, pues se dediquen, por así decir, a lo que se llama hoy día, a mí no me gusta eso de dirección y tal, a lo que llamamos el acompañamiento. Acompañar se puede acompañar desde, yo creo que desde muchas perspectivas, desde distintos ámbitos y con distintos enfoques, ¿no? Pero yo creo que tú cuando acompañas, al menos desde lo que nos vamos conociendo y de la experiencia que yo voy teniendo de ti, ¿no?, acompañas desde la interioridad. ¿Cómo es ese acompañar desde la interioridad al otro? ¿Y de dónde tendremos que partir? Partir siempre... me viene el refrán de nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, para acompañar hay que haberse sentido acompañado. Y esa experiencia hay que tenerla. Si no, no. Lo demás sería como pues la puesta en práctica de una teoría sobre el acompañamiento, ¿no? Hay que ejercitarlo también, ¿no? Y acompañar también desde la interioridad tiene que ver con palabras que ya han ido saliendo ahora, ¿no? Tiene que ver con la escucha, tiene que ver con la espera, tiene que ver con la confianza y tiene que ver también con una natividad. La natividad es que en el otro nazca aquello que necesita, ¿no? Pero tiene que darse lo otro. Y tiene que darse una cuestión que es muy compleja, no compleja en sí, sino que cuesta poner en ejercicio, que tiene que ver con el no juicio, sino con permitir que el otro, que la vida del otro es sagrada. Entonces se merece todo mi respeto. Y aunque a mí me pueda doler, aunque yo pueda incluso no estar de acuerdo, porque cada uno tiene su esquema, como he dicho antes, pero el otro necesita hacer su proceso. Entonces, ante todo, ante la realidad del otro, respeto. Y una escucha en donde el otro se sienta acogido. Porque es que la propia escucha en sí misma es acogida. Y esa acogida, yo diría que es casi la mitad del acompañamiento ya.
Porque, claro, esta fácil es decirle al otro lo que tiene que hacer. Cuando yo le digo al otro lo que tiene que hacer, hablo desde mi experiencia. Eso fue lo que a mí me vino a bien. Que hiciesen conmigo lo que yo esperaba que hiciesen conmigo. Pero el otro a lo mejor puede estar necesitando otras cosas. Entonces, como ayudar al otro, escuchándolo, que sea capaz de descubrir esas respuestas que cuando llega no tiene, no es capaz de ver, pero las tiene. Entonces, como darle el espacio para que él abra, se descubra. Y bueno, esto de la que hablamos de la filosofía sapiencial, es decir, ser capaz de generar las preguntas que en él se torne en respuestas verdaderas y válidas, que a él le sirvan, para que él también pueda responsabilizarse de ello. Porque si no, si se lo digo yo y la cosa no funciona, siempre podrá decir, el responsable soy yo. Claro. Entonces, claro, y esto necesita de una actitud que tiene que estar cultivada, que tiene que tener un recorrido, que tiene que estar vivida, en el fondo vivida, ¿no? Pero me viene escucha, acompañamiento y acogida como tres cosas que además incluso en el ámbito educativo, ¿no? Pero vamos, yo diría en la sociedad en general, ¿no? Porque al final en el tema de la gente mayor estamos también en un espacio así, ¿no? Con esa soledad, no buscada, ¿no? Sino encontrada, de generar espacio donde el otro pueda ser él, que es de lo que se trata, ¿no? Soy yo y me siento acogido por ti. Y yo pienso que eso ya es totalmente salvífico. Me encanta que haya salido el tema, ¿no? de la filosofía sapiencial, porque sin nombrarla, tú has usado esa experiencia, por decir, en tu libro. Porque al fin y al cabo, ¿qué son sino esas preguntas que tú haces en esa primera parte, ¿no? A cada uno de nosotros que nos acercamos al libro, ¿no? Entonces, si fuera posible, ¿no? A mí me gustaría que, porque yo creo que es una gran desconocida, ¿no? O no sabemos ni de dónde. Bueno, yo me retrotraigo, ¿no? A Aristóteles, a Platón, tal, pero bueno, gente que no esté familiarizada con el tema, ¿no? ¿De dónde nace la filosofía sapiencial? ¿Cómo se puede aplicar hoy en la vida, ¿no? Y claro, es la ciencia al final, si quieres, ¿no? De hacernos preguntas, pero eso es... Filosofía sapiencial, a día de hoy me viene una profesora de la Complutense de Madrid, Mónica Caballé, que trata preciosísimamente el tema, pero no solo lo trata, sino lo trabaja, lo enseña, lo educa, lo forma a gente, ¿no? Tenemos que echar en mano de, como tú has dicho, ¿no? Los grandes primeros filósofos para ver el tema de la mayéutica y darnos cuenta que ya se utilizaba precisamente en la pregunta como opción y como posibilidad de que el otro pudiera realmente encontrar su respuesta. Esa es la parte de la filosofía. Luego, curiosamente, y tiene su sentido, ¿no? Ya muy cercano en este pedazo salto en tantos siglos como han pasado, tenemos desde las corrientes también de la psicología enfoques de corte humanista que la han utilizado y la han ido cultivando como manera terapéutica. Desde aquí el presupuesto de que en el fondo el paciente que llega tiene una respuesta en sí mismo que él no es capaz de ver. Entonces, ¿cómo ayudarlo? A través de la pregunta, la actitud, la escucha, mucho de lo que ya hemos ido diciendo, brindan ese espacio y ese tiempo, que esa es otra, el tiempo. Esto requiere tiempo, no puede haber una en 8 días no se arregla, ¿no? Como nos dicen por ahí en algunos lemas. Yo no quiero ser incrédulo, pero bueno, tampoco. Pero a mí y volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Me genera cierta sospecha, quizás porque también mi propia experiencia ha requerido de mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo y sigue requiriendo de tiempo, porque esto no es un camino logrado, es un camino que seguir recorriendo, ¿no? Que seguir ejercitando, ¿no? Entonces es un arte y eso requiere tiempo. Entonces es cultivar la actitud de escucharse a todos los niveles para poder escuchar. Y eso, podríamos hablar de una teoría, ¿no? De lo sapiencial en este sentido, o de lo terapéutico incluso en este sentido, pero no es solo una teoría, es que tiene que hacerse una vivencia, tiene que brindarse el proceso, ¿no? Por eso no es lo mismo leer un libro sobre no sé qué tema que llevarlo a la práctica, y hace falta las dos cosas. Yo necesito saber dónde está el horizonte al que quiero caminar, y tengo que saber el nombre del horizonte, pero tengo que tener la experiencia de caminar. Entonces tiene que ser
una cosa que se dé, ¿no? Estas dos manos que se den la mano, que se crucen, que se toquen, ¿no? Y tienen que darse, ¿no? Y yo pienso que ahí hay como un camino a hacer. A veces la receta fácil es esa, decirle al otro lo que, ¿no? Lo que tiene que hacer, cómo deben de ser las cosas. Léete este libro, ya tiene la solución ahí, ¿no? Y hay cosas que, como la vida, necesitan tiempo y necesitan cultivo, necesitan entrenamiento, diríamos. Al final la palabra ascesis viene de ejercitamiento, ¿no? De ejercitarse en una disciplina, ¿no? Ser discípulo, ser disciplinado en algo que llega, como el cultivo de cualquier actitud, a un logro de algo, ¿no? Y lo que pasa es que no terminamos, o sea, como un proceso que acompaña la vida, ¿no? Un camino que siempre se puede seguir recorriendo, ¿no? Yo estaría, bueno, tú lo sabes, porque además desde la primera vez conectamos mucho, ¿no? Y yo estaría horas hablando contigo y hablando de estos temas, pero bueno, también el tiempo y nuestros seguidores dirían, claro, estos tíos están ahí que no... Van a lo suyo. Claro. Pero sí que me gustaría, ¿no? Que generaras alguna pregunta a esos que nos pueden estar viendo, pero una pregunta que les invite de alguna forma a acercarse a tu obra, no por la cosa de acercarse, sino por la cosa de que hicieran experiencia de la encarnación de Jesús. Te lo pongo difícil, lo sé, pero... Bueno, por utilizar palabras de las que han aparecido y que tienen que ver con el Adventus, ¿no? Con el Adviento. Tienen que ver, ¿no? Tienen que ver tus esperas, o tienen relación tus esperas con la esperanza. Pues nada, queridos seguidores, ahí lo dejamos. Tienen que ver tus esperas con la verdadera esperanza. Bueno, os invitamos, eso sí, pues a que os acerquéis a este último libro de José Chamorro, Adventus, el tesoro escondido, que como siempre pues lo podéis encontrar en Librería San Pablo, siempre cerca de ti, en Librería Paulinas y en tu librería de referencia, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu región. Ahí está. Dale like, como siempre, a este vídeo, síguenos en nuestras redes sociales y bueno, pues te esperamos también en otra ocasión, porque esta, incluso te digo, José, puede ser que no sea la última, que es posible que nos volvamos a encontrar. Pero bueno, os invitamos, ¿no?, a que también pues nos sigáis en las redes sociales, por aquí por nuestro canal de YouTube, y nada, que nos encontraremos en nuestro próximo encuentro.